Ya, este es un video nuevamente que tiene que ver con hipótesis de investigación. Yo supongo que ya han visto el video de Hernández Sampieri, que es muy claro y que de alguna manera reemplaza la lectura sobre hipótesis de investigación. Él ya planteó de que las hipótesis son, en el fondo, proposiciones acerca de la relación entre dos o más variables. Eso hay que tenerlo muy claro, y que son más recomendables para los estudios correlacionales y los estudios explicativos. La única excepción es que en un estudio descriptivo uno pudiera tener una hipótesis de carácter de un pronóstico en el fondo, pero en el otro tipo de estudios no se considera la formulación de una hipótesis. Yo ahora quiero mostrarles, tengo algunas cosas preparadas, cómo en el fondo uno formula una hipótesis, porque una cosa es saber qué es una hipótesis, pero a veces no nos dicen cómo se formulan las hipótesis. Y para eso lo voy a llevar a mi mesita, que está aquí, a ver si esto me funciona, porque aquí tengo pocos materiales y quiero que se den cuenta de lo siguiente. En primer lugar, tengo que darles a conocer de que una hipótesis está formada nuevamente por ciertos elementos. Y los elementos son los siguientes. Siempre están las variables y estas variables que vamos a poner a continuación, por ejemplo, van a dar origen a ciertas hipótesis. Por ejemplo, el uso de la pizarra digital podría ser variable, y también el nivel de comprensión lectora. Entonces, cuando yo quiero hacer una hipótesis, propongo una proposición acerca de la relación entre estas dos variables. Y entonces, por ejemplo, yo podría decir que lo más básico es decir que existe relación entre el uso de la pizarra digital y el nivel de comprensión lectora. Entonces, si ustedes se fijan, ya ahí estamos ante una hipótesis. ¿Pero de dónde partimos? Partimos de dos variables, porque es la proposición acerca de la relación entre dos variables. En este caso dice que existe una relación entre el uso de la pizarra digital y, para que nos quede mejor, y además esto debería ser en una sola línea, ¿verdad? Como una declaración, una proposición, existe relación entre el uso de la pizarra digital y el nivel de comprensión lectora. Atención, siempre que yo formulo una hipótesis como esta, yo debo formular una hipótesis nula. ¿Qué significa una hipótesis nula? Niega lo anterior, es decir, simplemente niego la relación. Y entonces la hipótesis nula sería: no existe relación entre el uso de la pizarra digital y el nivel de comprensión lectora. Si tú te fijas, tengo dos variables y mi tema ha sido la relación, y por lo tanto yo podría decirte que esta es una hipótesis de carácter correlacional. ¿Por qué? Porque debería responder a una pregunta en donde la centralidad está puesta en la relación. Vamos a hacer un ejercicio imaginario. La pregunta podría ser: ¿qué relación existe entre el uso de pizarra digital y el nivel de comprensión lectora en estudiantes de primero básico de escuelas municipales de la comuna de San Pedro de la Paz? Eso por una parte. Entonces, si tú te fijas, nuestro punto de partida fueron dos hipótesis. Primero establezco que existe una relación entre ellas, y una hipótesis nula define de que no existe relación entre ellas. Vamos a ver otro ejemplo. Entonces, como la lógica aquí era la correlación, entonces por eso dijimos que era una hipótesis de carácter correlacional. Atención con lo siguiente. Dentro de las hipótesis correlacionales hay unas bien especiales. Vamos a ir a poner I de hipótesis. Hay unas bien especiales que se llaman las hipótesis direccionales. Es decir, apuestan con que hay una relación entre dos variables. Nuevamente vamos a partir de aquí, tenemos una variable y aquí tenemos otra variable, que sería el nivel de estrés. Pero quiero que se den cuenta lo siguiente. Esta hipótesis, a diferencia de la anterior, es una hipótesis direccional, porque dice cuál es la relación del valor de las variables. En este caso, a mayor número de horas de estudio, menor estrés. Si tú te fijas, eso sería una hipótesis. A mayor, H1 siempre, dos puntos, a mayor número de horas de estudio, menor estrés. Pero no olvidemos, primero, esta es una hipótesis de carácter correlacional, y además de ser de carácter correlacional, es una hipótesis de trabajo. Siempre debemos formular la hipótesis nula. Y la hipótesis nula se simboliza con H0 y no es otra cosa que la negación de la relación. Y sí, una manera súper simple de negarlo es decir, no existe relación. ¿Entre qué? Entre
no existe relación entre el número de horas de estudio y, en este caso sería, aquí tenemos que hacer un cambio, y el nivel de estrés. Entonces ahí tendríamos nuestra hipótesis nula. De nuevo, importante darse cuenta de que hemos partido de la existencia de dos variables. Siempre es importante cuando quiero formular hipótesis es tener claro cuáles son las variables acerca de las cuales voy a proponer algo. Resumiendo, a nivel de hipótesis para estudios correlacionales tenemos las hipótesis no direccionales, las que comienzan diciendo existe relación entre la variable 1 y la variable 2, y las hipótesis que son direccionales, en donde yo puedo decir a mayor variable 1, mayor variable 2, a mayor número de horas de estudio, mayor rendimiento en la clase de metodología de la investigación, por ejemplo. Quiero que piensen un ratito. Tenemos dos variables, evaluación formativa y rendimiento en matemática. Quiero que piensen unos minutos y ustedes propongan cuál podría ser una hipótesis, cómo con esas dos variables que se desagregan de la pregunta de investigación yo podría entonces formular una hipótesis. Entonces, ¿qué es lo que propongo? Vamos a esperar un poquito a ver que ustedes puedan pensar en esas variables. Mientras piensan, yo voy a buscar mis papelitos que me van a ayudar. Yo también estoy pensando una. Aquí podría tener este. Y podría tener... Entonces piensen un poco cómo lo podrían poner. Yo ya tengo mi proposición. Para recordar, aquí hay dos variables, de nuevo. Una variable es evaluación formativa y otra rendimiento en matemática. Ya, yo creo que ya tenemos. Me falta una palabrita que voy a escribir. Y entonces tengo aquí una propuesta. Entonces simplemente atención con lo siguiente. Entonces, ¿qué es lo que propongo yo? Que puede ser algo que ustedes puede ser un poco igual o están pensando en una cosa distinta. Tengo estas dos variables y entonces yo podría proponer lo siguiente. H1 siempre tengo que poner H1, así se comienza una hipótesis. Entonces podría decir a mayor evaluación formativa, mayor rendimiento. Y ahí yo tengo una hipótesis. H0 a mayor evaluación formativa, mayor rendimiento. ¿De qué tipo sería esta? ¿Para qué tipo de estudio sería? Si digo mayor, es un tipo de relación y por lo tanto sería para un estudio correlacional. No olvidar que siempre debo, junto con la hipótesis de investigación que comienza con H1 a mayor evaluación formativa, mayor rendimiento, debo formular la hipótesis nula que empieza con H0 y que niega la relación anterior. Entonces dice no existe relación entre la evaluación formativa y el rendimiento. Y ahí entonces tengo mi hipótesis nula. De nuevo, no existe relación entre la evaluación formativa y el rendimiento. De este modo hemos visto cómo se formulan hipótesis para el caso de una investigación de carácter correlacional. Veamos cuando yo tengo un experimento. Y cuando tengo un experimento hay algo que va a cambiar. Ustedes ya lo saben. Cuando yo tengo un experimento, lo que voy a tener es una situación experimental en donde hay una variable de carácter independiente y otra dependiente. Entonces, fíjate bien, en este caso voy a tener dos variables. Una de ellas es la incorporación de recursos TIC. Podrían haber innumerables formas de cómo yo podría incorporar recursos TIC. Puede ser una plataforma, puede ser un software, puede ser recursos móviles, como por ejemplo
que un curso trabaje con tablet o que trabaje con celulares, en vez de quitarle los celulares a los estudiantes, trabajar con ellos. Entonces, aquí tenemos una variable. Quiero primero que piensen cuál de estas variables es la independiente y cuál es la dependiente. Cuando digo dependiente, quiere decir que el valor de una de estas depende de la otra. Entonces, la pregunta es, ¿este valor depende de esto o al revés? ¿Qué es lo que piensan ustedes? Yo creo que ya saben, yo a propósito lo puse así. Eso significa que la incorporación de las TIC podría, lo que yo voy a evaluar mediante esta hipótesis, cambiar el nivel de comprensión lectora. ¿Cómo esto lo transforma en una hipótesis? Simple. Nuevamente tengo que tener mi símbolo, que es H1, siempre H1. H1 está diciendo, esto es una hipótesis, H1. La incorporación de TICs podría ser causa un aumento de la comprensión lectora, podría ser causa un aumento de la comprensión lectora. Mira que queda bonita. H1, la incorporación de las TIC causa un aumento de la comprensión lectora, o determina, también podría cambiar esa palabra por esta otra y podría decir la incorporación de las TIC determina un aumento de la comprensión lectora. Sea cual sea lo que yo elija, causa un aumento. Si tú te fijas, esta hipótesis ya tiene un carácter experimental, es decir, tengo una variable independiente y tengo una variable dependiente. Esto significa que esta hipótesis ya no es correlacional, no le interesa, por ningún lado está la palabra relación, sino que estas palabras como causa o como determina están indicando que lo que le interesa al investigador es explorar, darse cuenta, es poder evaluar si existe una relación de tipo causal. Entonces por eso voy a dejar causa para que se recuerden mejor. Esta sería una hipótesis de carácter causal y representaría, ¿verdad?, o se utilizaría en el caso de un experimento. Importante, al igual que en el caso anterior, debo formular una hipótesis nula. Entonces, la forma más simple de hacer una hipótesis nula es negar la relación anterior. Entonces yo podría decir, la incorporación de las TIC no causa simplemente un aumento de la comprensión lectora. Entonces ahora acabo de formular una hipótesis nula. La incorporación de las TIC no causa un aumento de la comprensión lectora. Entonces, de este modo hemos visto cómo se formula una hipótesis para un experimento. Y la clave está en que tengo una variable independiente, tengo una variable dependiente, que la 1, mi propuesta, lo que voy a explorar es que si tiene una causa sobre el valor de la otra. Jóvenes, a ver, para ver si esto se ha entendido, yo voy a colocar algunas variables que tengo en una presentación y a modo de síntesis lo primero que les voy a decir es que las hipótesis, de acuerdo a los estudios, en general los estudios descriptivos sirven para pronosticar. Sampieri lo decía, ¿verdad? En los estudios explicativos, es decir, experimentales, las hipótesis se llaman hipótesis causales y sirve para ver si hay una relación causal entre la variable independiente y la variable dependiente. Y en los estudios correlacionales se usan las hipótesis para verificar la asociación, establecer, evaluar la relación entre dos o más variables. Quiero que miren esta hipótesis, es una hipótesis correlacional. Dice, el nivel de actualización pedagógica se relaciona con la actitud hacia la innovación metodológica en el aula. Y si tú te fijas en esa hipótesis, si es relación deberían de haber dos variables. ¿Cuáles son las dos variables? Piensen un poco. ¿Cuáles son las dos variables? Muy bien, el nivel de actualización pedagógica y la actitud, que es un puntaje hacia la innovación metodológica. Quiero que se den cuenta, no hay caso ni contexto. Solamente, tal como lo decía Sampieri, Hernández Sampieri, es la proposición acerca entre dos o más variables, de la relación entre dos o más variables. Quiero que se den cuenta que ahí está la hipótesis nula, no existe relación entre el nivel de actualización pedagógica y la actitud hacia la innovación metodológica en el aula. Una forma simple también de hacer la hipótesis de trabajo, es decir, la H1 habría sido, existe relación entre la actualización pedagógica y la actitud hacia la innovación metodológica en el aula.
Ya, aquí puse una notita importante en una hipótesis correlacional. No es importante el orden en que se colocan las variables. Y no se puede plantear la existencia de relaciones, es decir, uno no puede decir que la relación existe, sino que en el fondo, y no se debe plantear la existencia de una variable independiente y una dependiente, porque aquí es un estudio de correlación, nada más. Entonces, hipótesis nula, correlacional. Mira lo que quiero mostrarles a continuación. Que dentro de las hipótesis correlacionales, ya lo habíamos adelantado, existen las direccionales. Las hipótesis direccionales establecen la dirección entre las variables. Mira, a mayor, H1 por supuesto, a mayor nivel de escolaridad de la madre, mayor puntaje en el SIMS. Son variables que se miden en la población y eso se ha descubierto y es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta para incentivar a la madre de sus estudiantes, ¿verdad?, a alcanzar los más altos niveles de escolaridad. Si tú te fijas acá, la hipótesis nula niega lo anterior. No existe relación entre el nivel de escolaridad de la madre, no existe relación, debería ser, entre el nivel de escolaridad de la madre y el puntaje en el SIMS. Jóvenes, nos queda una última cosa. Aquí hay una hipótesis de carácter causal. Las hipótesis de carácter causal son aquellas que se usan para medir el efecto de la variable independiente sobre la dependiente. Es decir, inmediatamente nos da indicios de que se trata de una situación experimental. Lo que nos interesa es, cuando escribamos la hipótesis, explicitar la causalidad. Entonces, por ejemplo, el liderazgo del profesor influye, podría ser, influye, determina el nivel de autonomía del estudiante. Entonces esa es la hipótesis. Esto podría ser un experimento. ¿En qué sentido podría ser un experimento? Que con un curso se le pide a un profesor que ejerza un liderazgo democrático, en otro se le capacita para que ejerza un liderazgo autoritario, y en el otro hay otro profesor que se le pide que ejerza un liderazgo de tipo laissez-faire o que deja hacer. Entonces podría ser un experimento, ver cómo los distintos tipos de liderazgo tienen que ver con la autonomía del estudiante. Nunca olvidar que esta palabrita está determinando que es un experimento. Causa, determina. Y atención con lo siguiente, siempre debe haber una hipótesis nula. No existe relación entre el liderazgo del profesor y el nivel de autonomía del estudiante. Y eso es, en términos generales, no olvidar que se trata de relaciones, proposiciones acerca de la relación entre dos o más variables. Así que me voy a ir mirando aquí mi fotito de Barcelona. Ahí está mi foto de Barcelona, que yo quiero tanto, así que comparto esa foto que tiene hartos recuerdos para mí.